Hosanna. Yo alabo a Jesús, Hosanna. Yo alabo a mi Dios, Hosanna. Yo alabo a Jesús, Hosanna. Aleluya. Gloria al Señor. Muy buenas noches, hermanos, hermanas, en el nombre de Jesús. Les saludamos en el maravilloso nombre de nuestro Salvador. Esta es la Iglesia Ministerios Hispanos EPSIBA en su ciclo de conferencias, y en esta ocasión tratando la doctrina de salvación, parte número 6. El título de este tema es Mateo 28:19. En el nombre de Jesús. Recordemos que estamos enfocando este seminario desde 4 puntos de vista. El primer punto de vista o el primer pilar es la doctrina de la salvación. El segundo pilar, la doctrina de la revelación. El tercer pilar, la doctrina de la santidad. Y el cuarto pilar, la doctrina de la alabanza. Desarrollando el primer pilar, la doctrina de salvación, tenemos el siguiente versículo para analizar, o los siguientes versículos. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Mateo 28:19. Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para el perdón de pecados. Hechos 2:38. Vamos a hacer algunas consideraciones generales que nos me parece muy puntual hacerlos. Durante siglos se ha observado una aparente contradicción entre estos dos versículos de Mateo 28:19 y Hechos 2:38, porque hay gente que, debido a las influencias de religiones pseudo-cristianas, sostienen que entre estos dos versículos hay una cierta contradicción. Pues en este tema o en este estudio que estamos publicándolo, vamos a demostrar de que estos dos versículos no se contradicen entre sí, más al contrario, son versículos que se apoyan uno al otro para la gloria de Dios. Pero volvamos al hecho de cuál de estos versículos debemos obedecer. Pues como se trata de demostrar históricamente el libro de San Mateo 28:19, vamos a estudiarlo desde el punto de vista de documentos de la Iglesia Católica Romana. Para esto los vamos a citar algunos documentos de esa religión. La religión católica romana está fundamentada en la doctrina teológica de la Trinidad Divina, compuesto por 3 personas distintas: Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Este concepto, la Trinidad Divina, que la religión católica define como el misterio de la Trinidad, es el fundamento de dicha religión. Y debido a este fundamento, la religión católica romana afirma que Mateo 28:19 es la fórmula bautismal correcta, que se lo aplica y que lo practican hasta el día de hoy, e inclusive en muchas otras religiones también. La religión católica afirma que Mateo 28:19 se debe repetir en el momento de efectuar el bautismo, ya sea por aspersión o por inmersión. Si analizamos la historia de San Mateo 28:19, yendo a los documentos mismos de la religión católica, haríamos el siguiente análisis, que es muy importante hacer. En el libro de Efesios 2:20 dice la palabra: edificaos en el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Los apóstoles nunca
bautizaron repitieron los títulos Padre, Hijo y Espíritu Santo. No hay registro alguno en la Biblia que los apóstoles hayan hecho tal acción. Al contrario, todo lo hicieron en el nombre de Jesús, tal como muestramos en los ejemplos a continuación. Y mandó a bautizarles en el nombre del Señor Jesús. Hechos 10:48. Habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Hechos 8:16. Y fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Hechos 19:5. Estas evidencias muestran que los apóstoles bautizaron en el nombre de Jesús y también muestran que Jesús nunca pronunció las palabras Padre, Hijo y Espíritu Santo en el momento del bautismo, o que tengan que repetir la palabra Padre, Hijo y Espíritu Santo en el momento de bautizar. Si así fuese, los discípulos lo hubiesen practicado y lo hubiesen obedecido a Jesucristo. Pero los discípulos no lo hicieron así. Y la pregunta es ¿por qué? ¿Desobedecieron a Jesús? Pues no lo creo. No creo que hayan desobedecido. Al contrario, los apóstoles conocían a Jesucristo. Según estas bases testimoniales bíblicas, vamos a darnos cuenta de que Mateo 28:19 originalmente no estaba escrito así tal como en muchas Biblias se lo muestra. Según la Biblia de Jerusalén, por ejemplo, descubrimos a nota de pie de página en la página 1433 un apartado que dice así: es posible que la fórmula se resienta en su precisión del uso litúrgico establecido más tarde en la comunidad primitiva. Es sabido que los hechos hablan de bautizar en el nombre de Yeshua o Jesús. Es importante anotar que la versión de la Biblia de Jerusalén es una de las principales versiones católicas, y lo sorprendente es que ella misma se conoce al pie de página que los apóstoles bautizaban en el nombre de Yeshua o Jesús y no en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. La costumbre de bautizar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo fue introducido mucho tiempo después en las comunidades católicas posteriores, aproximadamente en el siglo IV. De acuerdo a la historia y según las bases testimoniales que vamos a citar a continuación, vamos a ver que Mateo 28:19 originalmente estaba escrito de otra forma. Según Eusebio de Cesarea, en su libro 3, capítulo 6, 132a, página 152, afirma lo siguiente: el Señor dijo a sus discípulos: id y haced discípulos de todas las naciones en mi nombre, enseñándoles a observar todas las cosas que yo os he mandado. ¿Y quién es Eusebio de Cesarea? Pues de acuerdo a la historia, él es el padre de la iglesia, porque tuvo acceso a documentos en la biblioteca de Cesarea, una de las bibliotecas más grandes en ese tiempo. Eusebio tuvo acceso a los originales escritos de Mateo 28:19, y él, en sus recopilaciones, en sus libros, cita que Mateo 28:19 estaba escrito de otra forma. Aquí en su libro número 9, capítulo 11, página 445, nota: id y haced discípulos de todas las naciones en mi nombre. Y en su libro, Eusebio declara lo siguiente, que originalmente Mateo 28:19 decía así: id vosotros a todo el mundo y haced discípulos de todas las naciones en mi nombre, enseñándoles a observar todas las cosas que yo os he mandado. Las mismas palabras de Eusebio, un católico, son contundentes cuando afirman el verdadero trasfondo del texto Mateo 28:19. Hay personajes que apoyan a Eusebio
como uno de los hombres más prominentes y más letrados de ese tiempo. Por ejemplo, Frédéric Cornouailles dice acerca de Eusebio: de los testigos patrísticos del texto del Nuevo Testamento, tal como estaba en los manuscritos griegos, alrededor del 300 al 340, ninguno es tan importante como Eusebio de Cesarea, puesto que él vivía en la mayor biblioteca cristiana de la época. Entonces, hermanos, estos testimonios y estos respaldos de hombres prominentes de esa época nos dan a conocer que Mateo 28:19 originalmente no formaba parte de la Biblia. Uno de los personajes considerado como padre de la religión católica, Justino Mártir, afirma lo siguiente acerca de Mateo 28:19. Fue uno de los primeros padres de la religión católica romana que ayudó a cambiar el antiguo bautismo en el nombre de Yeshua o Jesucristo a los títulos Padre, Hijo y Espíritu Santo. Justino Mártir, aproximadamente en el siglo IV, hizo que las escrituras se cambien, y a partir de ese momento la escritura, con la afirmación de Padre, Hijo y Espíritu Santo, formaba ya parte de la religión católica romana. Según Jerónimo, en el año 331 a 420, Jerónimo, considerado como el autor de la versión latina de las escrituras, la Vulgata, afirma y confirma la existencia del Evangelio hebreo en la siguiente definición: Yeshua, Jesucristo, se acercó a ellos y les dijo: a mí se me ha entregado todo el poder en los cielos y en la tierra. Vosotros id a ellos en mi nombre y cuidad de ellos para que se cumplan todas las cosas que he mandado, y estoy con vosotros hasta siempre. Noten, hermanos, que estos documentos que estamos analizando son católicos y que todos ellos hacen observación del versículo en cuestión de Mateo 28:19. Según Benedicto XVI, el cardenal Joseph Ratzinger, conocido como el Papa Benedicto XVI, este Papa, en su libro Introducción al Cristianismo, en la página 50-51, afirma lo siguiente: la forma básica de nuestra profesión de fe se manifestó durante el transcurso de los siglos segundo y tercero en relación con la ceremonia del bautismo. En cuanto a su lugar de origen se refiere, el texto de Mateo 28:19 llegó desde la ciudad de Roma. El bautismo de la Trinidad y el texto de Mateo 28:19, por lo tanto, no se originó en la iglesia original, hermanos. Según el indicio que nos da el Papa Benedicto XVI, afirma que el bautismo de Mateo 28:19 llegó desde la ciudad de Roma, y que en ningún momento el bautismo de Mateo 28:19, tal como se cita, se inició en Jerusalén. Nunca. Entonces, hermanos, de las palabras de la misma cabeza de la Iglesia Católica Romana, podemos llegar a concluir de que Mateo 28:19 fue un texto que se añadió mucho tiempo después del origen de la iglesia primitiva allá en Pentecostés. Según el Catecismo del Vaticano, por ejemplo, en el texto original dice así, en la página 164 del Catecismo de la Iglesia Católica: en Cristo, la Biblia nos dice que los cristianos son bautizados en Cristo Jesús, que pertenecen a Cristo. En Hechos de los Apóstoles, tal como se muestra ahí en la pantalla, dice: bautizándolos en el nombre, persona de Yeshua. Una mejor traducción sería: dentro del nombre de Yeshua o Jesús. De acuerdo a este mismo libro y a otros más, como la Enciclopedia Católica, afirma tácitamente
en la página 1913, volumen 2, página 365, aquí los mismos católicos reconocen que el bautismo fue cambiado por la Iglesia Católica. Entonces, no cabe duda, hermanos, que el versículo Mateo 28:19 fue introducido y que el original versículo citado anteriormente por estos personajes que ustedes acaban de ver fue cambiado. En la práctica, a partir del siglo IV, escuchen bien, miren, a partir del siglo IV, la frase en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo se convirtió en una práctica continua hasta nuestros días, según la Enciclopedia Católica. Ahora, no solamente la Iglesia Católica reconoce el cambio de la fórmula bautismal que era en el nombre de Jesús, sino que hasta el día de hoy algunas religiones cristianas modernas la practican dentro de sus costumbres de inmersión en el bautismo. Dentro de la historia misma de Mateo, cabe también analizar los testimonios bíblicos hebreos de las Biblias hebreas, la del Torá, por ejemplo. Según Sabai Moshe, hace referencia a un escrito de Orígenes quien descubrió, dice, sobre el particular. Y dice así: es un hecho muy obvio que hoy hay mucha diversidad entre los manuscritos de los evangelios, debido al descuido de los escribanos o de la audacia perversa de alguien corrigiendo los textos. Cabe resaltar, hermanos, que en este tiempo hay muchas personalidades inescrupulosas que tratan de cambiar las escrituras, no solamente desde hoy, sino desde mucho antes. La Biblia judía y la Biblia cristiana ¿tendrán alguna diferencia? Según el Sabai Moshe, por ejemplo, dice que los primeros 5 libros son llamados la Torá, que contienen la ley teológica judía, dictada de Dios a Moisés. Y los otros libros fueron inspirados, no dictados. Dentro de la Torá no existen versiones. O sea, esa afirmación del Sabai Moshe afirma claramente que la Torá, un libro que habla de la ley judía, no hay versiones de ella, dice. Y afirma también inclusive de que cuando se lee la Torá se debe hacer en voz alta, y que cuando se pesca algún imperfecto o algún deterioro de una sola letra de la Torá es desechada y repuesta inmediatamente con una copia fiel. Por lo tanto, no existen versiones de la Torá es fiel. La ley judía es muy dura sobre aquel escribano que trata de alterar la Torá. Inclusive con la muerte es castigado dicha persona. Entonces, hermanos, de acuerdo a la traducción original hebrea, ¿cómo se traduciría Mateo 28, 19 y 20? Se traduciría de la siguiente manera: y Jesús se acercó a ellos y les dijo: a mí se me ha dado todo el poder en el cielo y en la tierra. Vayan ustedes y enséñenles a guardar todas las palabras que les he mandado hasta siempre. Esta sería la traducción original hebrea de Mateo 28, 19 y 20. De acuerdo a esto, nosotros podemos concluir de que Padre, Hijo y Espíritu Santo no existía en los textos originales. Pero esto no va a ser base para que nosotros rechacemos Mateo 28, 19, ni lo consideremos antibíblico. No,
sino que Dios en su infinita misericordia ha guardado su palabra, porque es Dios, Dios es poderoso. Mateo 28, 19 se lo debe analizar de acuerdo a la palabra desde una perspectiva diferente, no como lo muestran los religiosos, sino entendiendo lo que está diciendo, puesto que esa es la voluntad de nuestro Señor Jesús para Mateo 28, 19. Según la gran comisión que Jesús dio a sus discípulos y que los registran los evangelios, según San Marcos, según San Lucas, según San Juan y según San Mateo mismo, se enfoca desde esta perspectiva. Veamos cómo lo enfocan la gran comisión los evangelios. Según San Marcos, en el capítulo 16, versículo 15 y 16, dice: y les dijo: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Según San Lucas, capítulo 24, versículo 46 y 47. Y les dijo: así está escrito y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Según San Juan, capítulo 20, versículo 21 al 23, dice: entonces Jesús les dijo otra vez: paz a vosotros. Como me envió el Padre, así también yo os envío. Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo: recibid el Espíritu Santo. A quienes remitieres los pecados les son remitidos, y a quienes se los retuvieres les son retenidos. Estos tres apóstoles, ninguno de ellos cita Padre, Hijo y Espíritu Santo en sus escritos. El libro de San Mateo es el único libro en toda la Biblia que registra ese mandamiento de otra forma. San Mateo 28, 18, 19 dice, en específico el versículo 19: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Será que este Mateo 28, 19 contradice a los otros evangelios? ¿Cuál es la interpretación que se le debe dar a Mateo 28, 19 entonces? Si nosotros rescatamos los conceptos más importantes de los versículos que muestran los apóstoles, rescataríamos lo siguiente. Según San Marcos, el evangelio a toda criatura, el que creyere y fuere bautizado. La pregunta: ¿cuál evangelio? Nosotros ya hemos expuesto en capítulos anteriores que el evangelio se traduce en la muerte, sepultura y resurrección de Jesús. Según San Lucas, los conceptos serían: y que se predicase en su nombre. La pregunta: ¿cuál es el nombre? La respuesta: el nombre es Jesús. No hay dónde perderse. Según San Juan, a quienes remitieres los pecados les son remitidos, y a quienes se los retuvieres les son retenidos. ¿Cuál es la fórmula de remisión? Pues la fórmula de remisión o de perdón son las llaves que Pedro entregó en Pentecostés. ¿Cuáles son las llaves? El arrepentimiento, bautismo en el nombre de Jesús y recibir el Espíritu Santo. Esas son las llaves que Pedro entregó en el día de Pentecostés. Entonces San Mateo es el único versículo que está escrito así: bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. La pregunta: ¿es la simple repetición la forma? ¿Es la simple repetición la fórmula? Pues no. Si los otros versículos y los otros apóstoles están moviéndose en base a un Jesucristo céntrico, San Mateo 28, 19 no puede desmarcarse de ese mensaje central. No puede. Entonces, ¿cómo se tiene que interpretar? Pues hagamos el siguiente análisis.
Nuestro Señor Jesucristo en ningún momento mandó a que se deba repetir Padre, Hijo y Espíritu Santo en el momento del bautismo. No, Él no dijo que se repita. Él dijo bautizándolos en el nombre del Padre, haciendo conocer que el Padre tiene un nombre, y en el nombre del Hijo y en el nombre del Espíritu Santo. Si la Biblia diría solamente en el nombre del Hijo, ¿cuál es el nombre del Hijo? Pues todo el mundo sabe que el nombre del Hijo es Jesús. No hay duda de eso. Si la Biblia diría bautizándolos en el nombre del Hijo, ¿cuál sería la obediencia? En el nombre de Jesús, porque Jesús es el nombre del Hijo. Si Jesús es el nombre del Hijo, entonces cabe la oportunidad analizar cuál es el nombre del Padre, porque Padre no es un nombre, es un título dado a alguien que tiene hijos. ¿Cuál es el nombre del Padre? El libro de San Juan capítulo 5 versículo 39, Jesús hablando dice: escudriñad las Escrituras, porque vosotros parece que en ellas tenéis vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Nuestro Señor Jesucristo está mandando a que la persona deba escudriñar, buscar, analizar, entender las Escrituras. Si nosotros vamos al versículo 43, vamos a escuchar a Jesucristo mismo diciendo: yo he venido en nombre de mi Padre y no me recibís. Si otro viniere en su propio nombre, a ese recibiréis. Jesucristo está dando a conocer aquí algo muy crucial. Él está diciendo: yo he venido en nombre de mi Padre. Por lo tanto, podemos concluir que el nombre que Jesús llevaba no era de él, sino era el nombre de su Padre. Esta palabra se confirma plenamente en San Juan capítulo 17 versículo 6. San Juan 17, 6 dice así, cuando Jesús ora en el monte de Getsemaní antes de ser entregado para la crucifixión, dice así: he manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. Jesús mismo en sus propias palabras dice: he manifestado tu nombre. Eso quiere decir que Jesús mostró el nombre de alguien, lógicamente del Padre. En el versículo 12 dice: cuando estaba con ellos yo en el mundo, yo los guardaba en tu nombre. Sigue diciendo Jesús aquí. Y el versículo 26 dice: y les he dado a conocer tu nombre, y lo daré a conocer aún, dice Jesús. En otras palabras, el nombre que lleva Jesucristo es el nombre del Padre. Sazón pues, hermanos, entonces Hebreos 1, 1 al 4 afirma y confirma estas palabras de Jesucristo, dando a entender un hecho irrefutable. Las palabras de nuestro Señor Jesucristo, registrada en el libro de Hebreos, dice así: Dios, Hebreos 1, 1 al 4. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo Hijo hizo el universo. ¿De quién está hablando? De Jesucristo, lógicamente. Dice la palabra de Dios en el versículo 4, hablando de este Jesucristo, hecho, dice, tanto superior a los ángeles, cuanto heredó más excelente nombre que ellos. Gloria al Señor Jesús. Aquí está dando a conocer de manera clara e irrefutable que Jesús heredó el nombre del Padre. Sabemos que Dios es espíritu, no es persona. Dios es espíritu. Jesucristo, hombre, lo manifestó
el nombre, manifestó el nombre de ese Dios Espíritu, de ese Padre Celestial en esta tierra para salvarnos. ¿Con qué nombre lo hemos conocido al Cristo de la gloria? Con el nombre de Jesús. Si el nombre de Jesús lo ha heredado, entonces podemos concluir sin lugar a dudas que el nombre del Padre es Jesús. Según San Juan, capítulo 14, versículo 26, vamos a darnos cuenta que el Espíritu Santo también tiene un nombre. San Juan capítulo 14, 26, hablando Jesucristo mismo en sus propias palabras, dice así. San Juan capítulo 14, versículo 26. Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre. ¿En qué nombre vino el Espíritu Santo? En el nombre de Jesús. No hay lugar a dudas. Jesús afirma que el Consolador vendrá en su nombre. ¿Cuál es su nombre? Jesús. De todo esto que hemos analizado de una manera muy rápida, podemos llegar entonces a la siguiente conclusión de manera bíblica, concisa y clara. ¿Cuál es el nombre del Padre? Jesús. ¿Cuál es el nombre del Hijo? Jesús, porque lo heredó de su Padre. ¿Cuál es el nombre del Espíritu Santo? Jesús. Pedro les dijo, arrepentíos. Hechos 2:38. Escuche bien lo que dice. Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados. No tenemos lugar a dudas, hermanos, de que el libro de San Mateo 28:19, evidentemente, pese a ser un versículo añadido mucho tiempo después del nacimiento de la iglesia, añadido para tratar de extraviar a la gente, Dios lo protegió. Lo protegió para que nosotros escudriñemos la Escritura y descubramos por la inspiración de su Espíritu cuál es el nombre que debemos invocar en el momento del bautismo. Habíamos expuesto que los apóstoles Marcos, San Lucas, San Juan se mueven en base a un mensaje cristocéntrico. Jesús el centro del mensaje de todos ellos. Y Mateo 28:19 no se puede desmarcar de ese centro. Y estamos descubriendo que no se desmarca, más al contrario, descubre cuál es el nombre del Padre, porque no se debe repetir, sino se debe indagar, escudriñar. ¿Cuál es el nombre del Padre? Jesús. ¿Cuál es el nombre del Hijo? Jesús. ¿Cuál es el nombre del Espíritu Santo? Jesús. Entonces, San Mateo, San Marcos, San Lucas y San Juan tienen el mismo mensaje cristocéntrico. Cristo, el centro de todos los mensajes, de todos los evangelios. No hay lugar a dudas. El nombre del Padre es Jesús, el nombre del Hijo es Jesús, el nombre del Espíritu Santo es Jesús. Mateo 28:19. Y Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesucristo, para el perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Y Pedro sigue diciendo, porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, y para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Y con otras muchas palabras les testificaba y les exhortaba diciendo, sed salvos de esta perversa generación. Así que los que recibieron
fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas a la iglesia del Señor, que nació en el día de Pentecostés. Si los apóstoles bautizaron en los primeros años de la iglesia, sin lugar a dudas de que el bautismo era en el nombre de Jesús, y en los escritos está demostrado que no utilizaron otra fórmula, ¿quiénes somos nosotros para cambiar? ¿Quién es el hombre para cambiar la escritura de otra forma? Según lo expuesto hasta este momento, hermanos y amigos, podemos llegar a la conclusión de que Mateo 28:19 ya es un versículo apócrifo. No obstante eso, Dios protegió su escritura y no permitió que Mateo 28:19 contradiga toda la verdad universal del Señor. No contradijo. Dios lo protegió y ha establecido que Mateo 28:19 sea escudriñado para que la mente del hombre humilde, del hombre inspirado en el Espíritu de Dios, lo indague, lo escudriñe y descubra cuál es el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Los religiosos de dogmas contrarios a la palabra de Dios han buscado desde siempre adulterar la palabra de Dios, aumentando versículos como el que hemos expuesto y otros que en su momento también lo analizaremos, porque Mateo 28:19 no es el único versículo que ha sido aumentado tardíamente. Hay otros versículos también. No obstante eso, Dios siempre, como les dije, siempre ha guardado su palabra y siempre lo va a guardar. No importa la mente malvada que trate de cambiar la escritura, Dios va a guardar su escritura, porque Él es fiel. Porque escrito está, cielo y tierra pasará, mas su palabra no pasará. En otras palabras, su palabra permanecerá inalterable, fiel para siempre. Amén. Hechos 4:12 dice: porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Este es Jesús. Este es Jesús, el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Jesús, Jesús. Cuando decimos Jesús, estamos diciendo Jehová salva, Jehová salvando a su pueblo. Gloria al Señor Jesús. Jesucristo es la piedra reprobada por los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo, y en ningún otro nombre hay salvación. Muchas gracias. Les invitamos a que se adscriban a nuestra página de YouTube y nos sigan constantemente a los mensajes que pasamos por las redes. Somos la Iglesia Pentecostal de Bolivia, Ministerios Hispanos Epsiba, un servidor, Pastor Rolando Tarqui González, para servirles. Llámenos para cualquier duda, en el nombre de Jesús. Amén. Robaron mi fe, mas yo estoy afirmado en Jesús de Nazaret. Él es quien me guarda en la tribulación.